Normalistas se enfrentan con policías en Tixtla, Guerrero. René Bejarano anuncia su intención de convertir a la Corriente Izquierda Democrática Nacional en asociación política. Lluvias y frente frío 43 provocan afectaciones en Veracruz. Solo el 8.9% de los aspirantes que presentaron examen ingresarán a la UNAM. Especialistas han recabado 78 muestras de ADN de las víctimas del avión que se estrelló en Francia. Quinta noche consecutiva de bombardeos en Yemen. Arabia Saudita ataca posiciones rebeldes en el país. Comenzamos con el análisis. Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancaron las vacaciones, pero no parecería, ¿verdad? Tanto, hay mucha información que se está generando en el mundo. Hace unos cuantos minutos un avión de Turkish Airlines desvió su vuelo rumbo con destino a Sao Paulo, en Brasil, por amenaza de una bomba, y se dirigió hacia Casablanca, Marruecos, para hacer un aterrizaje de emergencia. No tenemos mayor información sobre esto que se está apenas desarrollando. Sobre temas de aviación, el periódico Bild de Alemania es un periódico sensacionalista, muy, de una difusión masiva, pero muy bueno en este tipo de información. Publicó hoy el timeline, el cronograma, la cronografía, el cronograma de los últimos 90 minutos de sonidos dentro de la cabina, y se escucha que 13 minutos antes de que se estrellara el Airbus de Germanwings en los Alpes franceses, el piloto Patrick Sodenheimer estaba desesperado tocándole la puerta al copiloto Andreas Lubitz para que le abriera. Ya vamos a tener esta información. Hubo ayer elecciones en Nigeria caracterizadas por la violencia y por el abstencionismo, mientras que también hubo, Paco, muy importantes elecciones departamentales en Francia, donde se está recuperando la derecha. Ya veremos también aquí cómo está este día, ¿verdad?, de muchas encuestas en la prensa mexicana, algunas muy, muy importantes sobre cómo viene la identificación de partidos. Ya Paco nos va a explicar sobre este tema. Y el fin de semana, Ray, algunas declaraciones de Krugman, el premio Nobel, muy críticas sobre la economía mexicana, que creo que fueron importantísimas, porque dice: llevamos 30 años esperando el milagro mexicano y no llegó. Está hablando de 4 gobiernos, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Realmente no le toca no le toca al gobierno del presidente Peña Nieto, porque lleva 2 años, pero le está diciendo 30 años de esperar el milagro mexicano, y no ha sucedido. El crecimiento de México ha sido decepcionante. Eso es lo que dice de 4 gobiernos consecutivos. Con la autoridad que tiene Krugman. Premio Nobel de Economía en el 2008, y seguramente el Premio Nobel de Economía más reconocido y más influyente en el mundo, porque publica una columna, 2 veces a la semana publica una columna sobre temas económicos y financieros en el mundo. Entonces, lo que dice Paul Krugman lo escuchan en muchas partes del mundo. Al arrancar la Semana Santa, no son buenos los números con los que inicia Guerrero. Ya vamos a ver esto de manera más detallada, pero la ocupación hotelera en todo el puerto de Acapulco es del 75%. Más adelante le vamos a hacer un desagregado de en dónde ya no fue la gente, que eso es muy importante, y en dónde simplemente abandonaron Acapulco. Estos temas, pues no nos debe de extrañar, Paco, que no están en el file informativo que nos proporciona la agencia Intelte. Algunos porque acaban de suceder. Otro tema que está desarrollándose en este momento es que el gobierno australiano le mandó por correo, de manera equivocada, a los participadores de la Copa Asiática en Australia, por correo electrónico, todos los números de pasaporte y de visas
de los 31 líderes que fueron a la cumbre del G20 en Brisbane el año pasado. Entre estos se encuentra el presidente Peña Nieto, así que seguramente los números de pasaporte y de la visa del presidente Peña Nieto pues los tiene alguien allá por las Islas Fiji preguntándose, ¿y a mí por qué me envían este tipo de información? También todos, incluidos el presidente Barack Obama. Ya dijo el gobierno australiano que la información realmente no es una brecha o no es una ruptura en la seguridad nacional. Sin embargo, no deja de ser interesante. Un funcionario menor en la Cancillería australiana pues cometió un error de esta naturaleza. Sí, es un tema de seguridad. Totalmente. O sea, no representa ningún riesgo, pero no deja de ser un problema de seguridad nacional para 31 países. Y para el gobierno australiano decir cómo manejan ustedes la información. Nos vamos ahora, si te parece, Paco, al fallo informativo que nos proporciona la agencia Intelite. 37% de los impactos tiene que ver con este informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dio a conocer ayer, sobre donde denuncia fallas en las cárceles de mujeres. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recorrió en los 2 primeros meses del 2014 77 penales, entre los cuales había 15 exclusivos para mujeres, pero hay mixtos, hay cárceles militares, hay cárceles estatales, hay cárceles federales. Estos son los 77 penales. ¿Qué es lo que encontró ahí? Algunos temas que hablan sobre el maltrato a las mujeres y la prostitución en las cárceles de mujeres. Esto es muy denigrante para las mujeres. Y en otras partes, lo que está diciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que encontró autogobierno. ¿Qué significa que hay autogobierno en una cárcel? Que no gobierna la administración de la cárcel, la prisión, sino que lo gobiernan las fuerzas más duras dentro de una cárcel, las presidiarias más duras. Pero este es mucho más genérico de lo que yo creo que el propio reporte está diciendo, es decir, no aplica solo a cárceles de mujeres, ¿no? Claro, lo que pasa es que esto fue únicamente sobre mujeres, pero sí autogobierno, prostitución y maltrato se dan en todas las cárceles. En este reporte, en este informe exclusivo sobre las mujeres, está, tú dirías, Paco, pues reflejándonos una realidad, parecería una verdad de perogrullo, ¿no? Es pleonasmo en México decir que hay maltrato, prostitución y autogobierno. Sí, pero no podemos dejar de sorprendernos que esto suceda. 37% de los impactos. Vamos a ver hoy qué tipo de reacción hay, porque toca todos los ámbitos de gobierno esta acusación y esta denuncia. Y son cárceles estatales y locales. Y federales también. Son 3 niveles. Federales y locales, exacto. Todos los niveles de gobierno involucrados en cárceles están aquí señalados en este reporte. 30% de los impactos, el presidente del Senado, Miguel Barbosa, está promoviendo la eliminación del fuero, incluido el del presidente de la República. Este va a ser una gran discusión. Y como discusión, bien. Es una buena discusión. Seguramente la inclusión del presidente de la República es uno de los puntos inteligentes del senador Barbosa para negociar, Paco. Difícilmente cualquier partido, salvo las fuerzas más radicales, van a pedir la eliminación del fuero para el presidente, porque eso podría llevar a una cadena interminable de problemas, de diferendos, inclusive de algunas disputas constitucionales, pero que no pasaría esto en una controversia constitucional, seguramente no pasaría. Pero si lo llevan hasta ese nivel, entonces sí se puede llegar a poder establecer la eliminación del fuero en la parte legislativa, muy probablemente, y quizás, no sé qué tanto se atrevería a hacerlo a nivel ejecutivo en presidencias municipales. Pero creo que esta es una discusión en la cual pues venimos más o menos hablando sin entrarle a ella unos 10 años, desde el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador en el 2005, Paco, y no vamos a ningún lado. Y lo único que hemos visto en algunos casos es el abuso del fuero para cometer delitos o para salir, para estar blindado por delitos. Interesante que sea el PRD quien lo propone, interesante también que ya es un tema de campaña.
Como recordarás, Encuentro Social ya está hablando del tema y creo que es el primero que lo convierte en un tema de campaña. Entonces ya, digamos que lo retome el PRD, ya no puede reclamar autoría intelectual, dado que una fuerza política en búsqueda de registro ya lo había puesto como un debate público. Yo, como dices tú, Paco, esto es muy buen tema. Muy buen tema. Y que empiece a salir. 18% de los... No que empiece a salir, que salga algo. Porque sí, ya ha salido, sino que se concrete en algo que es uno de los temas que como que más lastima a las... Y lo mencionamos hace tiempo, como en España ya traían este debate desde el año pasado y aquí era un tema que ni siquiera se tocaba, ¿no? Hay 11,000 funcionarios en España, ¿verdad? Con fuero. No sabemos ni siquiera cuántos hay el aquí, país con mayor fuero en toda Europa. En España. 18% de los impactos. El Centro de Estudios Económicos, Sociales y Políticos del Sector Privado, el CESP, reportó que el crecimiento económico de México para este año no va a superar el 3%. Vamos a ser cínicos, Paco, si llegamos al 3%, vamos a estar celebrando a final de este año. 3% no es ni siquiera lo que está previendo la Secretaría de Hacienda en términos... Otra vez, es como si fuéramos europeos. velo distinto. O sea, vamos muy bien, 3%. Este órgano, este tanque de pensamiento del sector privado. 11% de los impactos, la encuesta que trae el Financiero, ya Paco nos va a hablar sobre esto, de parametría, donde en lo que se está viendo de una manera muy interesante, importante y altamente significativa, es la pérdida de identidad partidista. No nos vamos a detener porque Paco nos lo va a explicar de manera mucho más amplia. Y 4% de los impactos, ahí también sigue saliendo la aprobación electoral, la aprobación de gobierno del presidente. Tenemos con 4% de los impactos la encuesta de Excelsior, realizada por Ulises Beltrán, donde dice está estable la imagen presidencial, pero la desaprobación del presidente se encuentra en 59%. Sí, que es importante mencionarlo porque creo que en eso coinciden prácticamente todas las series. Es una imagen estable a la baja y creo que todos estamos sobre 38, 39 y como bien señalas, lo que está subiendo es la desaprobación, no es que esté bajando la aprobación. Sí, hay que separar claramente estos dos puntos porque entonces se puede prestar a una muy mala interpretación. El presidente ya no está cayendo más en la aprobación, se ha mantenido estable, ¿cuánto, Paco? ¿3 meses aproximadamente? Así es. Yo creo que prácticamente desde que empezó el año, no digo a pesar de que puede sonar contraintuitivo, pero la aprobación no está cayendo. Lo que podrías decir es que se está haciendo una presidencia más polémica. Es decir, se están distanciando aprobaciones. Y más polar. Y más polar, exacto. Sí. Pues esto es lo que tenemos en el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intélite. Y precisamente vamos directo a este fenómeno que estamos viviendo, Paco, si te parece, que tiene que ver con la identidad partidista. Pero antes, si te parece, le damos la última revisada a los periódicos que hoy nos dice la producción que sí tenemos tiempo, Paco. Como se ve que no es tan amarilla, ¿verdad? Sí tenemos tiempo, porque hay algunas cosas interesantes. Creo que hay las 8 columnas de lo Universal o la nota principal, creo que tú tendrás algo que decir ahí, juzgarlo como noticia. Hezbollah tiene nexos con cárteles mexicanos. ¿Esto es sorpresa? Esto es muy interesante en el sentido de cómo está la tensión dentro del gobierno de Estados Unidos. Esta información de Hezbollah es una información que ya se había manejado de otras fuentes dentro del gobierno de Estados Unidos desde hace 10 años. Pero en los últimos 3, 4 años, Paco, lo que vimos fue la negativa del gobierno de Estados Unidos a que tuvieran este tipo de información. Ahora, aquí es un asunto de semántica y para los Estados Unidos o los funcionarios estadounidenses la semántica es muy importante. Lo que se había dicho en un principio es que había que Hezbollah y Hamas, el partido palestino y este grupo radical terrorista palestino, estaba vinculado
tenía ya un asiento en el sureste mexicano y de ahí había entrado proveniente de lo que le llaman la triple frontera en Brasil, Argentina y Uruguay, que es de muchísima, digamos, en la zona de Iguazú, de las cataratas de Iguazú, que de ahí era como una zona libre de mucha actividad terrorista durante los últimos 15 años y que de ahí se habían vinculado con grupos terroristas para entrar a México. Aquí cuando digo de la semántica es que en este momento lo que está diciendo el general Kenneth Toba, que es subcomandante del Comando Sur de Estados Unidos. El Comando Sur es muy importante porque el Comando Sur tiene como responsabilidad la vigilancia o el paraguas militar de defensa en Centroamérica y México y Estados Unidos. Es el Comando Sur toca la parte de América Latina, el Comando Norte tiene México, Canadá y Estados Unidos, pero es mucha información la que se tiene. Este Comando Sur estuvo durante mucho tiempo en Panamá, ahora está en Atlanta y lo que está diciendo ya no es terrorista, son nexos con cárteles de la droga mexicanos. Y lo que dice el general Tobo es que lo que han descubierto es a través del lavado de dinero. Entonces hay esta vinculación de acuerdo con el Pentágono, porque eso es lo que está diciendo el Pentágono, y establecen el objetivo no es el terrorismo. Aquí es donde se separan de aquel rechazo a la versión de que estaban vinculados a terroristas, sino es dinero. Esto no es tampoco para celebrar, porque si están en este momento en una alianza para generar dinero, lo que están haciendo es obtener mayores recursos para financiar su guerra contra Israel. Por lo tanto, esto no es ninguna buena noticia de cualquier manera. No está Al Qaeda, pero vamos, nos cambian de destino geográfico el conflicto de Asia al Medio Oriente. Esto va a tener, yo sí creo, mucha repercusión con la comunidad. Te iba a mencionar, la comunidad judía va a reaccionar, ¿no? Y algo que es una nota muy pequeña aquí en el Universal, que es pues 8 columnas en algunos otros medios, solo 8.9 de los aspirantes tienen lugar en la UNAM. Es un dato que me parece que, sí, voy a decir, yo no lo pondría en la esquina inferior derecha. No. Fueron 138,000 jóvenes los que acudieron a la UNAM. Y se quedaron fuera 117,000. Esto habla muy bien de los niveles de la UNAM, pero también habla de dónde se van a quedar estos jóvenes. Aquí es de donde viene el origen de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que creó López Obrador cuando era jefe de gobierno, muy criticado en su momento, pero que se convirtió en una especie de amortiguador, de red de protección para este tipo de situaciones. Destacar también que el Universal da seguimiento a un reportaje largo que trae desde el fin de semana que ya abordaremos, que ya abundaremos en una nota sobre qué nombres están dejando al PRD, declaraciones de sus líderes sobre de qué nivel es la crisis, es decir, ya no... digamos, no lo ocultan, es simplemente decir de qué nivel, en dónde está impactando, ¿no? Perfecto, pues vamos a hablar también de eso, Paco, porque tenemos una larga lista de personalidades o de políticos de renombre que han dejado al PRD. Vamos a un corte y regresamos con lo que está sucediendo con los partidos en este país. Sobrevivió al uso que le dieron los mayas. Se repuso tras 2 siglos de explotación maderera. Pero ya no puede más. La selva lacandona está en una encrucijada. Ignacio March ha estudiado la zona por más de 30 años. Asegura que es el momento justo para conservarla de manera integral o perderla. Las invasiones de las últimas décadas dan lugar a la deforestación más importante de la selva, sobre todo tras el levantamiento zapatista de 1994. A río revuelto, ganancia de pescadores. Hubo gente que se aprovechó de ingenuos grupos indígenas en otras partes, en los altos de Chiapas, en las mismas cañadas, para convencerlos o quizás venderle tierras dentro de las áreas protegidas, particularmente la reserva de Montes Azules.
Gente que atenta contra la selva por pobreza, falta de oportunidades o ignorancia. Fuimos a visitar algunas invasiones, que había familias con niños muy pequeños, con personas mayores, que bueno, pues corrían un riesgo fuerte de adquirir enfermedades, corrían también con el peligro de pues una mordedura de una serpiente venenosa, etcétera, ¿no? Entonces nos parecía muy injusto, más que nada también porque estaban invadiendo territorios indígenas. La selva lacandona tiene dueños. Y esos dueños pues son los grupos indígenas celtales, tzotziles y de mayas lacandones. Un conflicto social originado por vivales que no tienen derechos sobre la selva ni intención de cuidarla. No se puede caer en el círculo vicioso de, pues entonces invadimos porque así nos dan casa en no sé dónde. Eso no puede ser tampoco, porque se puede volver en un incentivo perverso, ¿no? A toda aquella persona que quiera que el gobierno después lo reubique con buenas condiciones, pues va y invade un área. Eso no puede ser. Las invasiones ocasionan conflictos en todos los sentidos, con el medio ambiente, con los recursos económicos y entre etnias. Resolverlos es el principal reto para el Estado. Carla Hernández, Proyecto 40. Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. 2.306.898 personas se dedican a esta actividad en el país. De ellas, 250.000 se localizan en el Distrito Federal. El dato útil para comentar en el café. En Proyecto 40, seguimos rompiendo esquemas. Se debe a que rompió clásicamente las reglas tradicionales de la televisión mexicana. Es atreverse, y Proyecto 40 se atrevió. Es poder visitar los lugares más peligrosos, más escondidos. Es ser intrépido, es atreverse, es no medir los riesgos, es ir con todo. Proyecto 40, una televisión audaz. En Proyecto 40, la juventud y experiencia te llevarán de la mano a conocer los hechos que son. Casi el 20% de la población carcelaria en la Ciudad de México proviene de esta zona. Hoy la reina del Pacífico está libre. Y serán noticia. Le digo dónde hay que tener la mira puesta la próxima semana. Informativo 40, con Manuel López San Martín. Información audaz que da poder. Lo invito a que iniciemos la semana juntos y bien informados. Domingos 20 horas. Proyecto 40. Esta semana en Vértigo, inédito ajuste al presupuesto anual. Conozca a detalle la propuesta del Ejecutivo para distribuir mejor el gasto público y hacerlo más eficiente. Compra Vértigo hoy mismo. Descarga nuestra app. Gracias a ti, hoy celebramos nuestro éxito. Con tu apoyo, logramos la meta. De 22.500.000 pesos a la RENAPRED para ayudar 6.300 niños sin esas enfermedades que provocan lamentables discapacidades. Movimiento Azteca y Banco Azteca. ¿Dónde estamos, papá? ¿Por qué no puedes oírme? Así es el mundo audaz en Función Salvaje, la mordida de los muertos vivientes. Lunes 19 horas. ¿Qué es ser criticón? Es hablar por hablar y juzgar sin estar informado. ¿Qué es ser crítico? Es hablar con base en conocimientos y tener la experiencia para juzgar. Aclarado esto, es fácil saber que criticones existen muchos, pero críticos, solo Álvaro Cueva. Sí, es muy cierto. Siendo así, el contenido de la gran pantalla chica será juzgado audazmente por él en alta definición. Así es esto, chéquenlo. Sábado 20 horas, Proyecto 40. René Bejarano, que es el líder de Izquierda Democrática Nacional, que es la tercera corriente más fuerte dentro del PRD, pues lanzó ayer una serie de shocks eléctricos al interior del partido con pues una serie de anuncios que apuntan a la creación de un nuevo partido, de su corriente trasladarla a un nuevo partido, lo cual deja abierta la posibilidad de que él pudiera, junto con todos sus militantes en la Izquierda Democrática Nacional, abandonar al PRD. Pero escuchemos qué es lo que dijo exactamente René Bejarano.
La fragmentación en el PRD es cada vez más evidente. Ahora quien anunció su intención de reorganizar la corriente Izquierda Democrática Nacional es su dirigente René Bejarano. Informó que una vez que el Instituto Nacional Electoral expida la convocatoria, esta tribu iniciará su conformación como una asociación política nacional. Tener una línea política de carácter nacional y variantes locales que obedezca a nuestro perfil como izquierda consecuente con nuestros ideales y nuestros objetivos. Durante un encuentro nacional de dicha corriente, Bejarano presentó un plan de acción que será soportado por el denominado Movimiento Nacional por la Esperanza. Para llevar a cabo este proceso, indicó que contará con la participación de sus delegados. Estos se reorganizarán con sus bases para comprobar la real existencia de al menos 500 afiliados por cada delegado nacional, 250 por cada delegado estatal y 100 por cada delegado municipal. Bejarano adelantó que el próximo lunes 20 de noviembre se realizará un Congreso Nacional para que todos los delegados nacionales, cuyo proceso de selección inició este domingo, aprueben las normas de funcionamiento, el ideario político y el programa de acción. También comentó que durante los próximos 2 meses, en la Ciudad de México se contará con la participación de 5.500 promotores. Si en 2 meses logramos un promedio de 100 personas por promotor, no es una exageración que tendremos una fuerza organizada de más de 500 millones de personas. Bejarano afirmó que el principal problema no es pertenecer al PRD o no, sino cómo lograr que la izquierda sea competitiva y gane en los comicios presidenciales. Están ahí, efectivamente hayan resultado afiliados. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Una vez que se ha comprobado, pues simplemente confirma, ¿no?, lo que... Es muy interesante lo que está sucediendo con Izquierda Democrática Nacional. Es una facción que había sido durante mucho tiempo la segunda de mayor fuerza en el PRD. Ha venido cayendo un poco, sin embargo, en esta legislatura tiene 32 diputados y tiene la vicecoordinación en el Senado, es decir, la fuerza política de Izquierda Democrática Nacional, que había sido una fuerza local de la Ciudad de México, ya en esta legislatura pasó a ser una fuerza nacional, 32 diputados en esta legislatura, y ahora quisieran algunos de los otros partidos que están en la Cámara de Diputados que tienen menos, se convierten en una fuerza política importante. Ahora, en principio, y esto no sé si es un encabezado un poco equívoco el del Universal, porque la idea de que se prepara para dejar maletas, se prepara maletas para dejar el PRD, no sé si es tan Es un poco preciso. Prematuro, ¿no? Pues sí, porque lo que está diciendo es que él va a seguir en el PRD, por lo menos de intención. Creo que el Universal lo interpreta correctamente, creo que lo interpreta demasiado adelante, porque él mismo desmiente esto que parecería que va para allá. Si quiere ser una acción política, la asociación política es el paso previo a ser un partido político. No lo está diciendo en este momento, pero sí me parece que la ruta viene muy clara, probablemente para el 2018. Pero está Bejarano. No lo dice Bejarano, él dice lo contrario. Es decir, el Universal está diciendo algo que no dijo. Voy a interpretar lo que yo creo, no lo que tú dices, ¿verdad? Ese es el problema en esta cabeza del Universal. Y daría la impresión de que simplemente le está dando seguimiento a estas notas de fin de semana donde entrevista a varios de los líderes del PRD, que básicamente les pregunta si admiten la crisis o no, ¿no? Es decir, a Zambrano, hace entrevistas con líderes históricos como Pablo Gómez, Amalia García, Jesús Ortega, y prácticamente no hay uno solo que no diga no tenemos un problema. Bueno, lo vimos al arrancar esta historia, lo que vimos fue fragmentación en el PRD. Así es. Y la fragmentación en el PRD se ha sido, es una sangría que se ha venido dando en los últimos, yo diría que en los últimos meses, porque si bien hay una figura del PRD que rompió con el PRD hace ya más tiempo, como es Andrés Manuel López Obrador, creo que solamente en los últimos 6 meses se ha venido dando esta ya fuga de militantes importantes. Ya no es un asunto
por goteo, sino es el chorro. Hay 3 ex jefes de gobierno del Distrito Federal que ya se fueron. No hay ya jefes de gobierno. Bueno, no hay. Porque el propio actual jefe de gobierno no es perredista. Tienes razón. Cuauhtémoc Cárdenas se fue hace 2 meses. Rosario Robles se fue hace ya mucho tiempo, es la Secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal. Luego vino Andrés Manuel López Obrador, que se fue ya. Luego vino Alejandro Encinas, que se acaba de ir, es el último, el penúltimo de los grandes. Y el último es Marcelo Ebrard. Ya, qué buena observación. Ningún jefe de gobierno del Distrito Federal del PRD es perredista. Hay expresidentes del partido a nivel local, como Agustín Guerrero. Hay secretarios de los gobiernos del Distrito Federal a lo largo de varias administraciones: Armando Quintero, Alejandro Rojas Díaz Durán, Mario Delgado, que hoy en día es senador. Está también quien era su gran figura en la Asamblea Legislativa, que es Vidal Llerenas, que ya también se fue a Morena. Hay otros que han sido piezas muy importantes en términos del debate y en términos de la movilización, como Alfonso Ramírez Cuellar y en su momento Marcos Rascón. Hay que recordar que ellos fueron legisladores del PRD que jugaron un papel importante porque ayudaron con su radicalismo a las negociaciones políticas dentro de la Cámara de Diputados. Figuras emblemáticas como María Rojo, que se fue porque le engañaron que iba a ser la delegada, la candidata delegada en la Cuauhtémoc, y resultó que se enteró por la prensa que no lo iba a hacer. Ella fue, se va muy, muy lastimada, muy resentida, como varios de estos perredistas que se fueron. Liderazgos locales como el de Estela Damián en la Venustiano Carranza, ¿no? Marta Lucía Malú Micher, que es una líder, una figura clave dentro del... fue la directora de InMujeres local. René Cervera, que si bien no jugaba un papel político legislativo, pues es una de las personas más pensantes que ha tenido la izquierda en términos de estrategia en los últimos años. Sí es algo bastante relevante lo que está sucediendo con el PRD. No sé si lo vayamos a ver, vamos a tener este impacto, Paco, en estas elecciones. Después, por supuesto que sí. Si te parece bien, vámonos a ver qué es lo que está sucediendo con los partidos, qué es lo que está sucediendo con el electorado, viendo hacia los partidos. Escuchemos la información. No tenemos la información, pero tenemos un gráfico. Aquí ya viene el gráfico. Pérdida de identidad partidista. Paco, platícanos muy bien. Explícanos lo que nos están diciendo estos números al día de hoy. Es una segunda entrega de algo que ya habíamos publicado la semana pasada en El Financiero. Es parte de nuestra serie nacional y es darle seguimiento a una tendencia que estamos observando a nivel nacional, donde más allá de las preferencias electorales tenemos algo que se llama identidad partidista. Esto es una variable que se mide con una pregunta como, independientemente de por quién piensa votar, dígame si usted se siente priista, panista, perredista. Y esta es una tendencia mundial, es decir, la identidad partidista cada vez es menor, cada vez más tenemos un electorado independiente y en esta gráfica vemos como, si bien es inestable, vemos como esta línea que va por arriba de todas las demás, que en marzo es ya 47%, habla de un electorado que no se casa con ninguna plataforma, con ninguna fuerza electoral, con ningún partido en particular, y sí hay algunas identidades que son más estables que otras. La de Acción Nacional ha sido baja durante mucho tiempo, pero bastante estable, pero consistente. La que tiene mucha más volatilidad es la del partido en el gobierno federal, el PRI, que en este último trimestre se registra una baja muy
muy clara, y otra donde hemos visto baja también clara y que tiene que ver con estas salidas de militantes que hemos reportado, es la del PRD. La del PRD ya venía abajo y sigue bajando más. Es decir, en el momento que un elector está dispuesto a llamarse a sí mismo priista, panista, perredista, es un nivel de compromiso muy distinto a quien se siente, digamos, como es nuevamente esta línea, la superior, un votante independiente. Esta podría ser una de las explicaciones, y es como lo reportamos esta mañana en El Financiero, por qué los candidatos ciudadanos están teniendo tanto auge. Es decir, hay una correlación ahí entre estas candidaturas ciudadanas como la que analizamos aquí del Bronco en Nuevo León, porque finalmente el candidato ciudadano está basado en este electorado, está basado en el electorado que no tiene ninguna afiliación, está basado en un electorado que no requiere de este seguro partidista, digamos, y a su vez es una crítica a la vida partidista. Oye, Paco, a ver, veo cómo viene el PRD. El PRD, que está en la parte baja, traía 7% de identificación, que baja en enero al 5% y se mantiene en marzo en el 5%. No, todavía nos falta ver una más para ver si se estabiliza. Pero para los históricos del PRD es una entidad partidista muy baja. El PRD, si bien hace 6 años que es el referente, tiene una identidad de alrededor de 8 puntos, tener 5 puntos es muy bajo. Es terrible. Ahora me voy al PRI. El PRI traía septiembre-octubre, es decir, la crisis de Ayotzinapa, lo trae de 20%, se lo lleva al 20%, que también es baja, y luego se recupera en enero. Hay que decir que está muy correlacionado la identidad con la preferencia electoral. De hecho, no tenemos el gráfico previo a digamos, lo que sería antes de octubre del 14, si este gráfico lo llevas hasta 2012, verás que los partidos que estaban en contienda, es decir, en ese momento el PRD estaba mucho más arriba, porque hay que recordar que obtuvo con la alianza de izquierda de Andrés Manuel López Obrador 32%. Entonces hay también, como están muy correlacionadas, la preferencia electoral te jala la identidad. Y si eres un partido o tienes un candidato muy competitivo, te da orgullo sentir, hablando del verano de 2012, ser perredista era algo que te generaba orgullo. Ahora deja de ver, el 31% del PRI en enero, con el 18% de identidad con el PRI en marzo, ¿está asociado de alguna manera a la desaprobación que trae el presidente o no? No todavía, y ese es un poco lo que no sabemos qué va a pasar en los siguientes 2 meses y medio. Como es baja la desaprobación del presidente, pero constante, lo mismo está pasando con la preferencia del PRI. Encuestas que aparecen hoy nos dice básicamente, no solamente que no cae, sino incluso sube. En una serie que se publica hoy tenía 30 puntos y tiene 32. Es margen de error, pero finalmente no cae. Ahora me voy a la línea morada, que es, con nadie se identifica, 44% en septiembre-octubre, casi se empata en la parte baja de los 30 en enero, y vemos que en febrero se dispara. Mientras todos los partidos, salvo el PAN, se caen, la parte de los que no tienen identidad se eleva al 47%, que es más alto que en septiembre-octubre. Es el punto más alto que hemos tenido, y nuevamente ahí están reportados solamente el último trimestre del 2014, pero si llevas la serie más atrás te darías cuenta que sí hay una tendencia en el crecimiento de la falta de identidad y una caída, sobre todo del PRD y del PRI. Para quien nos está viendo en la televisión y ve esta gráfica, es esta subida de un 45%, 45 grados, digamos que sube de manera sorprendente. ¿Y hay alguna explicación? ¿Es nada más relacionado con la caída? Yo tengo la impresión de que tenemos electores que se están debatiendo, ¿no? Y para mucha gente le parecería muy alta la identidad partidista del PRI. Hay que recordar que la identidad no está hecha nada más de lo que pasa en el gobierno federal. Es muy importante mencionar que la identidad también está hecha de gobiernos locales.
Es decir, hay quien pensaría que cómo es posible que con lo que está pasando a nivel gobierno federal, el PRI siga teniendo estos niveles de preferencia o represente la primera fuerza electoral. Bueno, pues el PRI también es el PRI de Querétaro, el PRI de Nuevo León, el PRI de Yucatán. Este domingo arrancan formalmente ya las campañas y entonces ya veremos la propaganda en las calles. Con base en la experiencia, Paco, que tienes, ¿tú qué esperarías ya con toda esta saturación de propaganda en las calles? Yo creo que vamos a tener electores más reflexivos y sobre todo si observamos este movimiento hacia la independencia, que a su vez es un movimiento hacia observar más al candidato y menos al partido, creo que lo que vamos a ver es más volatilidad. Entonces tú lo que verías como escenario es que estos números sí se van a mover de una manera importante. No sé si tanto, otra vez es en el margen, pero sí tienen movimiento. Es decir, sobre todo vamos a ver movimientos marginales, por ejemplo, entre partidos emergentes, ¿no? ¿Qué va a pasar con Morena? ¿Qué va a pasar con el Verde? En una de estas series que se publica hoy, ya tenía al Verde en 11 puntos y hoy lo saca en 7. ¿No? A Morena ya lo tenía en 9 y ahora lo saca en 8. Al PAN lo tenía en 26 y ahora lo tiene en 22. Es decir, es interesante porque estamos viendo inestabilidad en algunas de estas series y sobre todo en lo local, ¿no? Le hace Sonora, podría pasar en Nuevo León. Yo creo que sí vamos a ver mucho movimiento. Bueno, pues vamos a ver todavía mucho movimiento en las próximas semanas, ya con campañas en pleno. Y ya veremos de qué manera va ganando terreno el no partidismo o si esto se neutraliza. Vamos a un corte y regresamos. Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Más del 90% son mujeres. Representan el 10% de la fuerza laboral en México. El dato útil para comentar en el café. Para ser un buen restaurador, uno debe ser muy cuidadoso. ¡Oh, no! 2. Dedicarte 100% al trabajo. Hola, amigos, ¿puedo sentarme aquí? Te simpatizo, ¿cierto? 3. Tener una imaginación muy audaz. ¿Qué diablos hiciste? Tyler, a veces solo debes pensar. Los restauradores. ¿De dónde diablos saqué a estos sujetos? Nuevos capítulos. Viernes 22 horas. Proyecto 40. Todo empieza con una locura. Abro los ojos. Me están vigilando. Tengo que salir. Con cada roce de su piel experimento el éxtasis de la vida. ¿Quién soy? ¿Qué he hecho? ¿Por qué estoy aquí? Todo termina al cerrar el libro, pues esta es La Otra Aventura. Una ventana audaz al mundo de la literatura. Martes 22:45 horas. Proyecto 40. De lunes a viernes, hasta el rincón más alejado es olvidado por todos. ¿Sabes por qué? ¡Hey! ¡Función salvaje está por comenzar! ¿Ah? Sin importar forma o tamaño, ellos rompen los paradigmas de la naturaleza para disfrutar de la mejor programación. Así es el mundo audaz en Función Salvaje. De lunes a viernes, 19 horas. Proyecto 40. Luis Niño de Rivera y Juan Antonio Hernández son parte del riesgo, de la pasión y la tradición de una historia que se vive en México Bravo. Lunes 23 horas. Soy Alejandro Castro y salvo vidas. Soy Luis García y salvo vidas. Tú también puedes salvar vidas con la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana. Aquí en la Cruz Roja me salvaron la vida. Cruz Roja Mexicana. Central en abril. Montserrat Oliver celebra con nosotros su cumpleaños. Estar en tendencia es Central. ¡Cómprala ya! ¿Qué es ser criticón? Es hablar por hablar y juzgar sin estar informado. ¿Qué es ser crítico?
es hablar con base en conocimientos y tener la experiencia para juzgar. Aclarado esto, es fácil saber que criticones existen muchos, pero críticos, solo Álvaro Cueva. Sí, es muy cierto. Siendo así, el contenido de la gran pantalla chica será juzgado audazmente por él en alta definición. Así es esto, chéquenlo. Sábado 20 horas. Proyecto 40. Un nuevo enfrentamiento hubo ayer en Guerrero entre estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y policías. Vamos a ver esta información. La violencia volvió a Guerrero. Normalistas de Ayotzinapa se enfrentaron con policías federales, con piedras, palos, bombas molotov y gases lacrimógenos en la autopista del Sol. Todo inició en este camión. En él huían los de Ayotzinapa después de que intentaran robar 2 pipas con combustible. Cuando los federales les dieron alcance, los bajaron y se dio el enfrentamiento. Una lluvia de pedradas y explosivos fueron lanzados por los que iban a bordo del camión. Reagrupados, los policías avanzaron y lograron desalojar. Al menos 2 uniformados resultaron lesionados, entre ellos un comandante. De los normalistas no se dio a conocer el número de heridos porque la mayoría huyó hacia los cerros. En represalia, decenas de encapuchados de Ayotzinapa, apoyados por comunitarios en Tixla, quemaron 2 vehículos oficiales. Lanzaron piedras y destruyeron mobiliario de la Dirección de Tránsito Municipal. Y no conformes, retuvieron a 5 policías municipales que se encontraban en las instalaciones. Pasaron, agredieron y ahí están las consecuencias. Pasaron, tiraron bombas molotov, quemaron nuestros policías, se resguardaron porque pues es lo que tienen que hacer, esa indicación tienen de no responder a alguna agresión. Daños son a las oficinas, quebraron los vidrios, quemaron la patrulla del estado, quemaron la ambulancia, quemaron la ambulancia del municipio. Más tarde, los 2 jóvenes de Ayotzinapa que habían sido retenidos fueron puestos en libertad y posteriormente los 5 uniformados regresaron por su propio pie a las instalaciones, no sin antes ser despojados de sus armas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Aquí es Vuelve la violencia a Guerrero, Paco, y lo que no estamos viendo, bueno, vuelve la violencia a Guerrero, puede decir, es demasiado, nunca ha dejado, y también en dónde está el centro de la violencia, pues se encuentra en Chilpancingo. Lo que no se alcanzó a ver en estas imágenes, y es algo que está circulando también en las redes sociales desde ayer, es cómo arranca un poco este problema. O sea, sí los detienen, sí hay un secuestro de autobuses, pero es el protocolo de la policía estatal. Creo que es muy importante porque tuvo que entrar al rescate de la Policía Federal, pero antes hubo una serie de acciones por parte de la Policía Estatal que cuando uno los ve, dice, bueno, si realmente lo que están buscando es, lo que están gritando permanentemente es si queremos el conflicto. Lo que hace la Policía Estatal es agarrar piedras y empezar a romper los vidrios del autobús. No hay un procedimiento que permita la captura. Es un poco difícil. ¿Cómo entras a un autobús a detener normalistas de Ayotzinapa? También entiendo ese grado de dificultad, pero el hecho de que lejos de haber un protocolo mínimo por parte de la policía, lo que hay es una agresión en los mismos términos en los cuales están siendo agredidos, pues lo que estamos viendo es la ley de la selva. Aquí la acción de la Policía Federal lo que evitó es que esto escalara. Yo creo que el verbo es escalar. Y lo que estamos pues nuevamente viendo es la estrategia política. Los padres de los secuestrados en Ayotzinapa vienen a la Ciudad de México, hablan con el Instituto Nacional Electoral, plantean que no es posible tener elecciones y la parte de los estudiantes, que es un consejo estudiantil ahí muy activo, empieza a hacer este tipo de tarea ya en campo, de ir volviendo a descarrilar todo proceso de arreglo. Es
Me parece que la estrategia es muy clara. ¿Esta no te parece una estrategia mediática? ¿Te parece una estrategia de Esta sí es política. Esta sí es política, sí, ¿no? Una mediática hubiera sido quemar autobuses. Esa sí es mediática porque es la que toman las cámaras. Este es de enfrentamiento para negociación. De enfrentamiento y de radicalización del movimiento, y también es el arranque de la Semana Santa. Entonces también es un mensaje que si están escuchando, cuando menos en el arranque de la Semana Santa, los paseantes, decíamos que el promedio de ocupación hotelera en el puerto de Acapulco es de 74%, pero si lo fragmentamos en las tres zonas de Acapulco, las tres zonas hoteleras de Acapulco, tenemos ya unos datos totalmente distintos. La ocupación hotelera en Punta Diamante, que es la zona de mayor ingreso, está en un 60%. La ocupación hotelera en la zona histórica de Acapulco, donde se encuentran las playas de Caleta y Caletilla, está en un 40%. Entonces ya cuando vemos los datos pues desagregados, sí estamos viendo impactos muy fuertes en la parte de la ocupación hotelera en los dos polos de ingreso. ¿Se notó en diciembre o no se notó en meses anteriores? No, la ocupación estuvo muy bien. Lo que están diciendo las autoridades en Guerrero es que esperen un momento porque apenas está comenzando la Semana Santa. Bueno, efectivamente, este es el arranque de la Semana Santa. Vamos a ver el primer corte importante ya el próximo lunes, cómo se dio la ocupación hotelera en esta que solía ser una ocupación hace quién sabe cuántos años. De 120%. De 120%, porque había una ocupación total hasta en la playa. Mira, por eso te pregunto del interés mediático, ¿no? Si tú eres un vacacionista, ves estas escenas, yo pensaría que tiene alguna intención. Es que por supuesto que tú ves esto y dices, bueno, voy a ir a la carretera, voy a pasar esto, no sé en qué momento yo quedé atrapado en una situación de esta naturaleza. Si vas con tu familia y si tienes a tus hijos que son pequeños, tú dices, ¿para qué me arriesgo? ¿Para qué me arriesgo? Porque quién sabe qué es lo que vaya a suceder en el trayecto. O sea, no de que le vaya a pasar algo, que ese es un riesgo que está. ¿Me voy a quedar 8 horas parado? ¿O voy a llegar a este punto donde me tope con estas personas? ¿Me van a bajar del automóvil y van a tomar mi auto porque secuestran todo? ¿O mi autobús? Es una situación muy complicada donde pues estamos viendo, como dices, una escalada. Por eso yo lo veía más mediático, pero tú dices que es un tema político. ¿No? Sí es un tema político, va a escalar mediáticamente. Esto ya es el repliegue de los normalistas de Ayotzinapa. Este tipo de situaciones, cuando te incendian vehículos ya en la parte final, te dan el espacio, es para darse el espacio a que puedan escapar, puedan huir. Esta es información que se dio ayer. Vamos a ver cómo viene la reacción hoy. Lo que está saliendo bastante información es todo lo relacionado con lo del Airbus, el Airbus 320, ¿no? Que se estrelló en los Alpes franceses. Lo último que está saliendo es que ya había habido intentos suicidas del piloto. Esto apenas está saliendo en estos momentos en los medios europeos. Pero vamos a hacer esta actualización de 90 minutos de audio de la cabina, de lo cual el diario alemán Bild, 4 millones de ejemplares, no hay que olvidarlo, Bild revela fragmentos, no el audio, revela fragmentos de las transcripciones de estas conversaciones. Escuchemos lo que le dijo el capitán al copiloto. La Fiscalía de Marsella, en Francia, informó que se logró obtener el ADN de 78 personas del lugar donde se estrelló el avión de Germanwings, con 144 pasajeros y 6 tripulantes. Las autoridades señalaron que estas muestras serán comparadas con los familiares de las víctimas de la aeronave que cayó en los Alpes franceses.
Sin embargo, las tareas de rescate se complican por las condiciones del terreno. Por eso se está construyendo un camino de acceso, el cual será utilizado para vehículos todoterreno, que permitirá recuperar piezas difíciles de transportar con helicópteros. Mientras tanto, un diario alemán, en su edición dominical, publicó parte de las últimas conversaciones de la tripulación. De acuerdo al registro de una de las cajas negras, en los últimos minutos se escucha la petición del piloto cuando intenta regresar a la cabina. Según el rotativo, la grabación registró la señal de alarma automática por pérdida de altura. Después se oye un fuerte golpe, como si alguien intentara abrir de una patada la puerta. Entonces se escucha cuando el piloto grita al copiloto: «¡Abre la maldita puerta!». Al final de la grabación, solo se perciben los gritos de los pasajeros. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, hay la información que está saliendo por parte de los investigadores es que Andreas Lubitz, el copiloto que estrella el avión o el que iba al mando del avión cuando se estrella, todo indica de que lo estrelló, ya había recibido tratamiento por intendencias suicidas en años anteriores. Y con esto, con más información que se va a estar desarrollando, nos despedimos, Paco. Empezamos en casa de Leticia Van de Putte. Y no se engañe, esta mujer tan afable es y ha sido durante años una de las mujeres más poderosas de Texas. Ha sido miembro de la Cámara de Representantes y del Senado tejano, pero no por eso ha dejado de tener los dos pies puestos firmemente en la tierra. Y se identifica con la gente porque ella y su familia son como toda la gente. Texas es el estado con más nuevas estrellas políticas latinas en el país, como los hermanos Julián y Joaquín Castro, que son igualitos. Julián fue alcalde de San Antonio, su hermano Joaquín es congresista y su distrito, la ciudad de San Antonio. Y los dos son como familia extendida con Van de Putte, que le va a presentar aquí a sus 6 hijos y quién sabe a cuántos nietos. You know my family, right? There's Elliot, Asher, Jovi, Julian, Marlo, Moses, Alejandro, Megan, Brian, Juan, Tim, Sean, Cindy and Roland, Roseanne and John, Annabelle, Uncle Louie, and my mom. Here, Mayor. Hey, it's Joaquin. It's the congressman. Hey, Mr. Mayor. Hey, it's the congressman. No importa de quién se trate, porque en quien queremos concentrarnos hoy es en Leticia, candidato a alcalde de San Antonio. Lo que yo quiero que le diga a la gente es qué es lo que debemos hacer para apoyar a gente como usted. Ir a votar. Ir a votar. Así de sencillo. Ir a votar. Yo sé que la gente sí vota por sus elecciones municipales, porque ellos quieren a su comunidad, a su ciudad. Votan en las votaciones de los distritos escolares porque ellos creen en sus escuelas de su barrio. La elección en San Antonio por la alcaldía es el 9 de mayo, con posibilidades de ir a una segunda vuelta después. Todas las caras y todas las voces. Soy Armando Guzmán.